La palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino. Hoy 2 de julio del 2025. Nos reunimos para escuchar la voz del Señor. Bienvenidos a este momento sagrado, donde el Evangelio del día nos guía, fortalece y renueva. Que cada palabra que escuches hoy encienda la llama de tu fe. Esto es Palabra de Dios Oficial, y juntos vamos al encuentro con el Señor. Introducción a las lecturas. El Evangelio de hoy nos presenta un encuentro dramático y poderoso. Jesús frente a las fuerzas del mal en su estado más puro y la sorprendente reacción de los hombres ante su liberación. Es una lectura que nos confronta con nuestra propia actitud frente al poder de Dios. Para iluminar este pasaje, la primera lectura nos hablará de la promesa de Dios de sacarnos de nuestros sepulcros y darnos vida. La segunda lectura, por su parte, nos recordará que estábamos espiritualmente muertos y que es por la pura misericordia de Cristo que hemos sido resucitados a una nueva vida. Primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, versículo del 12 al 14. Esto dice el Señor: Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, y los haré salir de sus sepulcros y los llevaré a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto sus sepulcros y los haya hecho salir de ellos, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Infundiré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré en su propia tierra, y reconocerán que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. Lo afirma el Señor. Palabra de Dios. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Hermanos, ustedes estaban muertos a causa de sus culpas y sus pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por pura gracia han sido salvados, nos resucitó con Cristo Jesús. Palabra de Dios. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 8, versículo del 28 al 34. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí, había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: Si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: Está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Reflexión de la primera lectura. El profeta Ezequiel nos ofrece una de las imágenes más potentes de toda la Escritura: Dios abriendo sepulcros para dar vida a su pueblo. En el contexto del Evangelio de hoy, esta promesa resuena con una fuerza extraordinaria. Los endemoniados no solo están atormentados, viven entre los sepulcros. Habitan en el lugar de la muerte, la corrupción y el olvido. Son la imagen de una humanidad sepultada en vida. La profecía de Ezequiel nos asegura que esa no es la voluntad de Dios. La misión de Dios no es gestionar la muerte, sino destruirla. Él mismo tomará la iniciativa. Yo mismo abriré sus sepulcros. Esta lectura nos invita a identificar nuestras propias tumbas, las adicciones que nos aíslan, la desesperanza que nos paraliza, los rencores que nos encadenan, la mediocridad que nos roba el aliento vital. La promesa es clara. Dios puede y quiere sacarnos de ahí, infundir su espíritu y devolvernos a la tierra de la vida plena. Reflexión de la segunda lectura. San Pablo traduce la imagen poética de Ezequiel a una realidad teológica contundente. Nos dice sin rodeos: ustedes estaban muertos. No estábamos simplemente enfermos o débiles, sino espiritualmente muertos a causa del pecado. Los endemoniados del Evangelio son la manifestación visible y extrema de esta verdad. Estaban muertos en vida, privados de su voluntad, su libertad y su dignidad.
Pablo nos revela entonces el motor de la acción divina. No es nuestro mérito, sino la riqueza de su misericordia y el gran amor con que nos amó. La liberación no es algo que ganamos, es un regalo que recibimos. Nos dio vida juntamente con Cristo. La misma fuerza que resucitó a Jesús de entre los muertos es la que nos saca de nuestras tumbas espirituales. Este pasaje nos prohíbe la soberbia de creernos mejores que los endemoniados de Gadara y nos invita a la gratitud infinita, porque todos, sin excepción, hemos sido rescatados de la muerte por pura gracia. Reflexión del Evangelio. El Evangelio de hoy nos sacude. Primero, vemos el poder absoluto de Jesús. Al llegar a tierra pagana, no es recibido por un comité de bienvenida, sino por la manifestación más cruda del mal. Estos hombres, tan feroces que clausuran un camino, representan todo lo que deshumaniza, y sin embargo, las fuerzas que los poseen reconocen instantáneamente a Jesús, Hijo de Dios. Saben quién es Él, y saben que su poder es definitivo y que su autoridad trasciende el tiempo, atormentarnos antes del tiempo. Con una sola palabra, está bien. Jesús permite que el mal se manifieste en su verdadera naturaleza, caótica, irracional y autodestructiva, precipitándose al abismo en la piara de cerdos. La liberación de los hombres es total y absoluta. Pero aquí es donde la lectura se vuelve profundamente incómoda y nos interpela. La lógica nos diría que la ciudad entera debería celebrar. 2 hombres han sido devueltos a la vida, a la comunidad, a la humanidad. Un camino ha sido reabierto. La vida ha triunfado sobre la muerte, pero la reacción es la contraria. Los dueños de los cerdos ven su pérdida económica. La ciudad entera sale, ve a Jesús, y en lugar de rogarle que se quede, le suplicaron que se fuera de su territorio. Este es el núcleo trágico del pasaje. Le tuvieron más miedo al poder sanador de Jesús que al mal que vivía entre ellos. La presencia de Jesús fue más perturbadora que la presencia de los demonios. ¿Por qué? Porque el mal que conocían era, de alguna manera, controlable. Bastaba con no pasar por ese camino. Pero el poder de Dios es incontrolable, radical, y lo cambia todo. Les importó más la pérdida de sus cerdos que la ganancia de sus hermanos. La pregunta para nosotros hoy es brutalmente directa. ¿Cuántas veces preferimos la comodidad de nuestros sepulcros conocidos, de nuestros pecados manejables? ¿Cuántas veces valoramos más nuestros cerdos, nuestra estabilidad económica, nuestro estatus, nuestra tranquilidad que la liberación radical que Jesús nos ofrece? ¿Estamos dispuestos a aceptar la pérdida que supone seguir a Cristo para ganar la verdadera vida? ¿O también nosotros, al ver su poder, le pedimos sutilmente que se vaya de nuestro territorio? Salmo antes de la bendición. Oremos con las palabras del Salmo 18, reconociendo el poder de Dios que nos rescata. Los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes de la destrucción me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, me enfrentaron las trampas de la muerte. En mi angustia, invoqué al Señor, y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz, y mi clamor llegó a sus oídos. Él extendió su mano desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi enemigo poderoso, y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi calamidad, pero el Señor fue mi sostén. Me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque en mí se complació. El Señor vive, y bendita sea mi roca, y ensalzado sea el Dios de mi salvación. Bendición final. Que el Señor Jesús, que tuvo autoridad sobre los vientos, el mar y toda fuerza del mal, extienda su mano sobre nosotros para liberarnos. Que Él abra cada uno de los sepulcros en los que nos sentimos atrapados, el sepulcro del miedo, de la adicción, de la tristeza o del rencor. Que su espíritu de vida sople sobre nosotros y nos ponga en pie. Que nos conceda la valentía de no tener miedo de su poder transformador y la sabiduría para valorar la sanación de un alma por encima de cualquier bien material. Que nunca le pidamos que se aleje, sino que siempre le roguemos que se quede en el centro de nuestro territorio, de nuestro corazón y de nuestra vida, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los libere para siempre. Amén. Vayan en la paz y la libertad de Cristo.